En el video anterior habíamos visto la relación que existe entre la inflación y la recesión, es decir, cómo la recesión provocaba un incremento en los costos de tal manera que resultaba imposible bajar los precios. En este video vamos a ver la eficiencia económica. Se dice en economía clásica que no puede haber incremento salarial si no se produce primero un incremento en la productividad del trabajador. Si esto es así, entonces vamos a ver en este video ¿de dónde proviene la eficiencia económica? Y por tanto, ¿de dónde ha de provenir el incremento salarial? Así, en esta presentación vamos a ver una interrelación existente entre inflación, eficiencia y salario. Comencemos. En esta diapositiva vamos a hacer los cálculos del resultado del ejercicio de una empresa. Este esquema que se ve aquí es lo que se llama en contabilidad estados de resultados y sirve para calcular las ganancias y pérdidas de una empresa en un periodo determinado. Por supuesto, lo hemos hecho un poco diferente a como se hace en contabilidad, con el objetivo de simplificar y de que se vean determinados fenómenos. Lo que tenemos aquí es una empresa de indumentarias, por ejemplo, en el escenario actual de recesión, y esta empresa fabrica y vende al público 6.000 unidades al precio de $100 cada una. Y vamos a comenzar el cálculo para determinar las ganancias. Multiplicamos, tenemos los ingresos brutos 600.000. A esos ingresos hay que empezar a restarle los costos. Y como veíamos en el video anterior, los impuestos pesan un 50% de todos los ingresos y los habíamos separado del resto de los costos por su peso específico. Luego los costos variables de 25 pesos por unidad y finalmente restamos los costos fijos, que nos da entonces como resultado una ganancia para el periodo de $30.000 en el periodo. Esto fue entonces el escenario actual de recesión. Del lado derecho, vamos a confeccionar el estado de resultados en un escenario más normal de reactivación económica. Un escenario normal como el que se vivió en el año 2015. Así, comentaba en el video anterior que los empresarios reportan que sus ventas habían caído entre el 2015 y la actualidad un 40%, de modo que si hoy venden 6.000 unidades, en el año 2015 vendían 10.000 unidades. En este escenario de reactivación donde venden 10.000 unidades, vamos a hacer un truco, vamos a imaginar que los empresarios han bajado sus precios. Por causa de la reactivación, les dio ganas de ser generosos y han bajado sus precios un 24% a $76 cada unidad. Vamos a ver los cálculos entonces si ganan o no ganan plata en este escenario. Calculamos los ingresos, 760.000. Comenzamos a restar los impuestos, que es el 50% de la recaudación bruta. Le restamos los costos variables a 21 pesos por unidad. Si ustedes recuerdan, en el video anterior, debido a que en el escenario de reactivación el empresario ha bajado sus precios, asumimos que también los proveedores han bajado sus precios, de modo que el costo variable también se ha reducido. Y finalmente calculamos los costos fijos, 120.000. ¿Cuánto nos da las ganancias entonces? En este escenario 2 de reactivación, el resultado final del ejercicio nos da 50.000. Vamos ahora a revisar la diferencia entre los dos escenarios. En primer lugar, el precio de venta se ha reducido un 24%.
A pesar de esta reducción de precio, las ganancias empresariales se han incrementado un 67%. Bueno, ¿qué ha pasado entonces con los impuestos? A pesar de la reducción de precio, la recaudación impositiva se ha incrementado un 27%. Entonces, ¿de dónde provienen todas estas ganancias? El consumidor ha ganado, el empresario ha ganado, el Estado ha ganado. Todas estas ganancias provienen, efectivamente, de la eficiencia económica. De forma que ahora vamos a hacer dos nuevos enunciados. Enunciado número 1. La reactivación económica y la bonanza es la medida de la eficiencia económica. Del mismo modo, la recesión es la medida de la ineficiencia económica. Esto es así porque cuando hay bonanza económica y pleno empleo, los recursos de capital y trabajo están utilizados a su máxima capacidad. Enunciado número 2. Es en época de bonanza económica que se debe exigir al empresario que baje sus precios o que mantenga controlados sus precios. No es en época de recesión el momento oportuno para exigirle que mantenga controlados sus precios. Finalmente, respondemos la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Y de dónde va a venir el incremento de salario? Justamente, el incremento de salario del trabajador va a provenir del incremento de la eficiencia económica, por la bonanza económica y el pleno empleo. De modo que todo es un mismo círculo virtuoso. Y he aquí el error que han cometido los economistas. Les han enseñado en la escuela que el pleno empleo produce inflación. No. Aquí hemos demostrado que la bonanza económica genera deflación. El pleno empleo, en todo caso, genera incremento de salarios, así como el pleno empleo genera incremento de ganancias empresarias y el pleno empleo genera incremento de recaudación impositiva. Repetimos entonces. La bonanza económica es la medida de la eficiencia económica. Y a partir de la eficiencia económica es que provienen el incremento de salarios, el incremento de ganancias empresarias y el incremento de impuestos. Esto no necesariamente trae inflación. No trae inflación, sino que probablemente traiga deflación. Pero todo, en tanto y en cuanto, todo se enmarque dentro de márgenes razonables. Tanto la CGT se encuentra en márgenes razonables como que el empleo sea empleo efectivamente productivo. Eso es todo. En estos dos últimos videos he hablado de cómo impacta la recesión sobre la inflación. Y conste que yo no he hablado acerca de reducir los impuestos, ni he hablado acerca de especificar tarifas. Solamente he hablado de cómo impacta la recesión sobre los índices de precios. En el próximo video vamos a ver otro tema muy interesante, que es cómo impacta la tasa de interés sobre los precios. Si ha resultado útil este video, dale me gusta. Eso va a permitir que YouTube lo recomiende a otro compatriota. Eso es todo. Suscríbase. Muchas gracias.